Acortamos distancias. Ahora también puedes contactarnos en WhatsApp. Agréganos a tus contactos 310-464-8282. Podrás solicitar información, consejerías o hacer peticiones de oración. Permanece conectado con Dios y con tu iglesia. Porque sabemos que estás vivo, Señor, que vives y reinas, Señor, para siempre. Confiamos en ti, Jesús. Confiamos en tu poder, en tu gran amor, Jesús, que nunca nos deja, que nunca nos falla, Señor. Tú vivo estás. Tú venciste por siempre, Jesús. La luna entrecerró, el sol se apagó. Cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo yace en tinieblas. La guerra él ganó, a la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó. Cantamos aleluya, aleluya, Señor, en lo alto. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya, cantamos aleluya,
Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, vivo está, vivo está. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, vivo está, vivo está. Gracias, Señor, tú vivo estás, Jesús. Buenas noches, mi amada iglesia. Un saludo muy, pero muy especial en esta hora. Vamos a estar conectados todos en la presencia del Señor, donde lo invocamos para que su Espíritu sea quien está aquí reinando. Vamos a estudiar un tema que es muy lindo y se llama Señor, despierta mi espíritu. Quiero decirle, iglesia amada, que como siervos de Dios hemos sentido la urgente necesidad de hablar de este tema tan trascendental en la vida de la iglesia, y es la oración. Tuvimos nuestro seminario de oración, luego tuvimos una enseñanza, los 3 verbos de la oración, y luego tuvimos también la oración de guerra espiritual. Y hoy continuamos hablando de una oración en medio de la crisis. ¿Por qué? Dirá usted, ¿por qué tanto hablando de este tema? Porque es el tema más relevante en la vida de la iglesia. Estamos animándoles, motivándoles a esta práctica de bendición para que podamos estar firmes y fuertes ante las adversidades de la vida. Además, porque fue ordenada por Jesús nuestro Señor. Lucas 18:1, el Señor nos dijo, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. La oración es una necesidad de orar siempre y no desmayar. San Mateo capítulo 6 y verso 6 nos dice, mas tú, o sea, es algo que yo debo hacer. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Hay recompensa para quienes oran en secreto y el Señor está ordenándolo. También cuando los discípulos vieron el ejemplo de Jesús de la oración, ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Jesús comenzó con la hermosísima y preciosa oración modelo, el Padre Nuestro. Aquí nos tenemos que dirigir al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando oramos como pueblo de Dios, tenemos que saber que estamos ante el Padre, que Él es el Dios creador de todo lo existente. Entonces, cuando
sabemos con quién estamos hablando, que es con el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestra oración no será aburrida ni árida, sino que será vibrante y emocionante. Esa es la idea de la oración, que sea algo lindo, que sea un estilo de vida, que donde quiera que yo esté pueda dirigir mi espíritu al Espíritu de Dios y hablar, porque sé con quién estoy hablando. Iglesia amada, preciosa y hermosa, clamamos que este sea el tiempo donde Dios haga un milagro muy profundo en el corazón individual de cada persona y que nuestro espíritu sea despertado por la soberanía del Espíritu Santo y que sea despertado a la oración. Tenemos que reconocer que como pueblo de Dios no le hemos dado la importancia a esta hermosísima disciplina o pedido de nuestro amado Cristo para nosotros. Vamos a la palabra del Señor y vamos a estar leyendo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, del verso 36 en adelante. Dice la palabra del Señor y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El título: Jesús está orando en Getsemaní. Y quiero anticipar el contexto. Estos son los últimos momentos o horas de Cristo sobre la tierra y son los momentos más difíciles que Él vive sobre esta tierra. Dice la palabra del Señor: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco más adelante, se postró su rostro en tierra diciendo: Padre mío. Jesús siempre expresó Padre. Es una hermosísima forma de nuestro Dios, de Jesús, al dirigirse al Padre. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa para que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro: así que no has podido velar conmigo ni una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y por segunda vez diciendo: Padre mío, otra vez fue a su padre: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Oremos. Padre bueno, en el nombre de Jesús y bajo la unción de tu Santo Espíritu, pido que esta palabra penetre en mi corazón y en el corazón de tu iglesia hasta lo más profundo de nuestro espíritu y que ella sea como una espada, Señor, que traspase nuestro ser total, que confronte, redarguya, rete, Señor, en esta buena hora, Señor, y traiga decisiones trascendentales, Señor, a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Háblanos, Espíritu Santo. No permitas que sigamos igual. Despiértanos, Señor. Si tú hablas de despertar es porque hay un dormimiento, Señor. Y yo sé, Dios, que tú vas a actuar de una manera sobrenatural en el corazón de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Primera enseñanza que encontramos en este pasaje glorioso es Jesús, ejemplo de oración. Él es nuestro ejemplo. Dice, entonces llegó con ellos a un lugar. Él tenía un lugar donde siempre oraba. Y dice
que le dijo a los discípulos: sentados aquí porque yo voy allí y oro. Jesús se preparó por 3 años y medio para estas últimas 12 horas de su vida, que eran las más difíciles que tenía que enfrentar. El cumplimiento de venir a este mundo se estaba por culminar, dar su vida en la cruz del Calvario. Las 12 horas para cumplir la voluntad del Padre, cuando Él descendió del cielo a la tierra. Luego iría de la tierra a la cruz, de la cruz a la tumba, pero luego resucitaría triunfante. Nosotros hoy tenemos que entender que cuando nos proponemos hacer la voluntad de Dios, el enemigo no se va a quedar quieto. Eso estaba pasando en esa escena donde Jesús estaba clamando y dice que le salían gotas de sangre de su cuerpo, pero los discípulos estaban adormecidos. La Biblia dice en 1 de Pedro 5:8, estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho. Eso es lo que muchas veces no entendemos. Como león rugiente, buscando a quien devorar, y devora al que esté dormido. Tenemos que saber que la única arma ofensiva contra el diablo es la oración, la palabra, el ayuno y una vida, escucha esto, espiritual de excelencia. Eso crea un cerco de protección donde el enemigo no puede penetrar. Y por más dificultades que hayan en nuestra vida y momentos difíciles, los vamos a superar porque hay un cerco de protección a nuestro alrededor. Jesús está ahora en sus últimos momentos, como dije antes, sus últimas 12 horas. Y entonces, ¿qué hace Él? Dice el verso 37, y tomando a Pedro y a 2 de los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. Esto nos enseña que hay momentos, si Jesús los pasó, Él los declaró para enseñarnos a tener fortaleza en medio de esos momentos de tristeza, de angustia. Y dice que angustiarse en gran manera. Y entonces Jesús les dijo, pudo hasta expresarlo: mi alma está muy triste hasta la muerte. No es malo expresar lo que sentimos. Lo malo es quedarse ahí. Pero luego el Señor dice, quedaos aquí y velad conmigo. Él estaba así, estaba triste, estaba angustiado, su alma estaba dolida, pero dice la buena palabra del Señor que Él dijo, voy a orar. Dice que se postró rostro en tierra y fue a orar a su Señor. ¿Qué es lo que más necesitamos? Aquí está la primera enseñanza en los tiempos difíciles y de angustia que nos da nuestro Dios. ¿Qué necesitaba el Señor Jesús en ese momento? Orar y orar y orar. Jesús era un hombre de oración. Oraba en la noche, entre la noche, en las vigilias, en la madrugada, 5 horas, oraba en la tarde, toda una noche. Un hombre de oración. Nada detenía a nuestro amado Jesús para estar en comunión con su Padre. Él trabajaba mucho, lo vemos en los evangelios, como no paró de predicar la santa palabra de Dios hasta el cansancio, pero ni siquiera el cansancio lo detuvo. Y en los tiempos de crisis, él podía estar orando también. Era un momento de crisis, un momento difícil para él, pero él enfrentó este momento con la oración. Para Cristo, nuestro Salvador, era terrible saber lo que le esperaba,
Sabía que iba a ser terrible. El sufrimiento, la crucifixión, la muerte. Quedaría solo. El cielo lo abandonaría por un momento. El Padre no atendería su ruego en ese momento que estaba en el sufrimiento. Como dice la palabra del Señor, mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y cuando el castigo de nuestro pecado fue sobre él, el castigo del mundo fue sobre él, dice que el Padre dio la espalda porque él no podía ver el pecado, y dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Tuvimos la paz porque ese sufrimiento que en ese momento estaba a punto de pasar, él pudo sentir que estaba solo, como muchas veces nosotros podemos sentir que estamos solos, pero Él nos está enseñando que Papito Dios está ahí. 3 veces le pide al Padre que pase de él este momento de angustia, esta copa. Dice, pase de mí esta copa. Pero también le imploró 3 veces que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, mi Padre. Y allí es donde empieza a tener una lucha nuestro amado Salvador. Todo esto pasó en la vida de nuestro bendito Jesús, pero por encima de este momento difícil, un momento que él no podía cambiarle el rumbo, él continuó orando. Nada, ni siquiera ese dolor tan grande, su alma abatida en ese momento hizo que él parara de orar. Era un hombre de oración. Jesús estaba preparado para este tiempo de crisis y nos quiere enseñar que estos 5 meses largos que hemos pasado, podemos enfrentarlos y continuar la vida si estamos en la oración. Esto lo tenemos que entender, mis queridos hermanos, que es necesario estar preparados para cuando vienen los tiempos de crisis. Esta mañana alguien oraba y estaba escuchando esa oración y esa enseñanza, y es que hay personas que en los tiempos de crisis y difíciles se van al piso, pero también hay un grupo que va para adelante. Hay un grupo que se inclina ante Dios y sabe que con Dios puede sobrepasar la crisis. ¿Cómo la superó el Señor? La respuesta la tenemos con la oración, porque cuando somos personas de oración, estamos listos para que vengan las noches oscuras, o como dice nuestro himno nacional, la horrible noche que está por cesar. Nunca es tan eterna. Los momentos difíciles son momentáneos, pero cuando estamos unidos a Dios en oración, podemos enfrentar los momentos de penumbra, los momentos inesperados, los momentos de enfermedad, los momentos de muerte. Estamos listos para cualquier cosa que venga y se tiene la seguridad que tendremos aún paz en medio de la tormenta. Gloria a nuestro Dios por nuestro amado Jesús, que era un hombre de oración. Cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, se lo pedían porque ellos podían ver en Jesús un continuo ejemplo de oración. Nada lo detenía y ellos querían tener algo de lo que Jesús tenía. La oración era lo más importante para Jesús. Y en esta noche tú y yo tenemos que entender que la vida cristiana se basa en Jesús, en la oración, en su palabra, en vivir conectados a lo que vale. Jesús, el Hijo de Dios. Debe restarnos hoy la importancia de decir, Señor, todo a mi alrededor es importante, pero lo tuyo es lo más importante. Por eso Él nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. Jesús les enseñó a orar, pero Él queda sorprendido ese día en los tiempos difíciles. Por eso, aunque Él estaba tan angustiado, no dejó de dejar una lección
como cuando estuvo crucificado dijo las 7 palabras que nos edifican, también en este momento de crisis, de dolor y viendo a sus discípulos, Él tuvo que dejarnos una enseñanza. Él tuvo que predicar esa noche y Jesús les enseñó a orar, pero habían pasado los 3 años y mientras Él oraba, ellos dormían. De inmediato les enseñó 3 verdades acerca de la oración que los encontramos en él. La primera verdad la encontramos en el verso 40. Viniendo luego a sus discípulos, los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, le hizo un reclamo, ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Jesús tuvo 3 tiempos donde fue, se postró, clamó e imploró a Dios. Jesús los iba a buscar, paraba, los iba a buscar 3 veces también y las 3 veces los encontró dormidos. Preocupado es cuando Él hace esa pregunta. No han podido velar y es la pregunta que Él nos hace en esta noche. No han podido velar ni una hora. Es tan tremendo, el tiempo se ocupa tanto, hay tantos afanes en esta vida que no pueden esconderse en mi secreto una hora. ¿Qué enseñanza tenemos aquí? Esto indica que los discípulos no tenían una vida espiritual estable. Era un momento de crisis alrededor de ellos y no podían entenderlo, sino que estaban dormidos. No habían podido avanzar espiritualmente y eso nos pasa a muchos de nosotros. A pesar de ver el ejemplo en el Señor Jesucristo, ellos habían estado con Él y las enseñanzas acerca de la oración, no pudieron velar con Jesús. Cuando un creyente no logra avanzar en la oración, su vida espiritual es mediocre, estancada y superficial. Como dice por ahí un dicho, cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Es una real verdad, porque la vida es mediocre y estancada y cualquier situación le hace echar para atrás y cualquier situación de la vida, por pequeña que sea, la vemos como un problema sin salida. Lo que el Señor nos está tratando de mostrar aquí es que debemos tener una vida espiritual estable, conectados a la fuente de gloria, de gracia y de poder. Una vida de profundidad en el Espíritu de Dios. Y eso solo se logra cuando empezamos a crecer en la oración. Iglesia mía, iglesia preciosa, este es un llamado de Dios. Tenemos que despertar. No nos conformemos con los 10 o 15 minutos que oramos de afán y hacemos exigencias a Dios pidiéndole que supla la necesidad. Si estamos creciendo, mis hermanos queridos, en el conocimiento de Dios, porque yo le hablo a una iglesia que tiene conocimiento de Dios y de su palabra. Si estamos sirviendo a nuestro Dios, este conocimiento de la palabra nos debe llevar y mover a crecer en Él, a querer estar con Él, que nuestro deleite sea Él antes que cualquier cosa. Que se cumpla la gloriosa palabra que dice en el Evangelio de Juan 15:7, si permanecen en mí. El anhelo del Dios, más que nada, es que permanezcamos en Él, cimentados en Él, enterrados en Él. Dice, si permanecen en mí y mi palabra, la buena palabra de Dios debe inundar nuestra vida, dice, entonces pueden pedir lo que quieran, porque les será hecho. La pregunta que Jesús le hizo a los discípulos es la misma pregunta que nos hace hoy al Señor a nosotros. Y no crean que esta palabra me ha redarguido mi corazón, porque antes de que uno dé la palabra, Dios toca el corazón nuestro. Y dijo el Señor, ni siquiera han orado una hora.
Por favor, estaba muy triste el Señor en medio de su angustia. En vez de que ellos lo apoyaran, estaban dormidos. La pregunta es, ¿por qué ellos no habían podido orar una hora? Vemos a los discípulos durmiendo y a Jesús peleando, luchando y venciendo. Aquí podemos ver la escena. ¿Quién triunfó? Cristo. ¿Quién fue después zarandeado? Pedro y todos los discípulos. Así que puedo decir que vale la pena, la oración vale la pena desarrollar este lindo hábito en nuestra vida, porque en la oración hay poder. Porque era el momento más fuerte, por eso habían tinieblas, por eso había oscuridad, por eso el enemigo estaba rondando y había adormecido a los discípulos, porque dice que era el tiempo más fuerte para Jesús, pero los discípulos, dice la palabra, que los ojos de los discípulos les pesaban de sueño. O sea, a pesar de que estaban en un lugar que no era el cuarto de dormir, estaban con sus ojos cargados de sueño. Hago una preguntita. ¿Has sentido estos síntomas en algún momento? Que todos están orando en la iglesia o que en la casa se invita a orar y de pronto tú sientes que la cobija te llama y que no puedes y que no aguantas y que cuando estabas mirando televisión por horas estabas con los ojos bien abiertos, pero cuando te invitaron a orar los ojos se te cierran? Bueno, hay problemas. Por eso nuestro Dios nos dice en esta noche, despiértate. Y es tiempo de despertar a buscar la conexión con Dios. Clama a tu Dios con todas las fuerzas de tu alma, si esta es tu situación, y dile: Padre, despierta mi espíritu. Así dures un rato solamente diciéndole, reconociendo: estoy dormido, Señor, despierta mi espíritu. Levántate, iglesia, vamos al lugar secreto. Él nos espera con sus brazos abiertos. Tírate a los pies de Jesús y dile lo que necesitas. Dile: Señor, me siento en sequedal, me siento así como tú te sientas, y adórale y exáltale. Él anhela tener comunión contigo. Muéstrale tu necesidad de la búsqueda de Él y Él te va a animar, te va a fortalecer para que sigas adelante en los momentos difíciles de la vida, en los momentos de oscuridad. Cuando las fuerzas del mal y la influencia diabólica ataca, allí tú estás preparado. Lo único que te va a mantener firme, mi querido hermano, mi querida hermana, es haber llevado una vida de comunión, la vida de oración. El que no logra orar y no lleva una vida constante de oración, ¿qué le pasa cuando llegan las noches de terror? Se paraliza, se enmudece, se hunde en la desesperación. Hoy es un día para seguir el ejemplo de Jesús. Orar. Jesús pudo cumplir el propósito del Padre, de nuestro Dios, para nuestra salvación con su vida de oración, con el conocimiento de la palabra, porque siempre atacó al enemigo con la palabra y el enemigo tuvo que huir. Y esto fue lo que le ayudó a Jesús a soportar y a llevar a feliz término el propósito, el plan de salvación. Iglesia amada, la palabra y la presencia de Dios es lo único que nos puede sostener. Su espíritu en nuestra vida es la que da testimonio, la que abre nuestro entendimiento para que podamos comprender de ser hombres y mujeres de palabra, de oración y de ayuno. Vamos a hacerlo, vamos adelante. La segunda verdad está en el versículo 41. Estas verdades son acerca de la oración. Y él dice: velad.
Es un tiempo en la noche o en el día cuando yo estoy solamente en la presencia de Dios con mis manos levantadas, con mi rostro en tierra, donde yo entro en una comunión sobrenatural con Papá Dios. Y dice, y orad para que no entréis en tentación. En la oración del Padre Nuestro también el Señor expresó: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Lo segundo que el Señor enseñó en esa noche oscura, en esa noche de angustia, es que una vida de oración continua es la única forma de dominar la tentación sin caer. ¿Quién puede sostenerse ante la tentación sin la vida de oración? Nadie. La tentación va a venir. Y todos tenemos tentación. Todos tenemos tentaciones. Por eso la oración decía, no me dejes caer en tentación. Tú puedes estar en el borde de la tentación, pero si eres un hombre y una mujer de oración, la vas a resistir en el nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor que eso fue lo que pasó con Jesús, porque el enemigo le rondaba diciéndole, no, ¿cómo vas a dar la vida ya en la cruz? ¿Cómo vas a sufrir? ¿Cómo vas a estar en ese gran sufrimiento, Jesús? Tira todo, da la vuelta, no lo hagas. Ahí estaba la tentación. Ahí estaba el momento donde el Señor resistió. Y entonces inmediatamente tuvo que huir el enemigo y el Señor pudo cumplir su propósito. Hermanos amados, la tentación está. Lo que quiero decir es que una vida de oración lo que va a lograr que cada uno de nosotros tengamos la capacidad de resistir y dominarla en el nombre de Jesús. La tentación puede estar allí y llegar a la mente. Esto fue por eso era que Jesús estaba yendo a decirle a su Padre, si es posible. Estaba en esa lucha, pero él venció. A José, nuestro gran José de la Biblia, le pasó lo mismo. La tentación se acercó. Cuando la mujer desnuda llegó hacia él para hacerlo caer. Pero recuerda lo que te estoy diciendo, a todos nos llega la tentación. Y se va a acercar. Pero una cosa es que la tentación nos seduzca y otra cosa es permitir que caigamos en ella. Aquí está la debilidad de los creyentes hoy día. Cuando charlo con creyentes y escucho, la caída está en que cualquier hombre o mujer que me llama al pecado, ahí caigo. Porque no hay firmeza espiritual. Ese es el pecado más grande de la iglesia hoy día. Los jóvenes caen, los grandes caen, los esposos pecan, las mujeres pecan, hay adulterio, hay fornicación, hay mentira, hay pecado, hay engaño. Una vida totalmente de desorden, porque no hemos desarrollado una vida de oración fuerte, constante, perseverante, profunda, con dependencia y reconocimiento de Dios. Cuando nos sintamos tentados, podemos ir y hablarle a Papá Dios, que Jesús nos va a entender, porque Él fue tentado en todo, pero resistió en el nombre de Jesús. La tentación se va a acercar, pero nosotros vamos a resistirla. No podemos en nuestras fuerzas, porque no es con espada, dice la palabra en Zacarías 4:6b. Entonces respondió y habló diciendo, esta es la palabra de Jehová que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Para que podamos levantarnos y decirle al diablo, muy bien,
Por más que traigas tentación a mi mente o a mi corazón, quiero decirte que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Por lo tanto, no caeré. Tenemos que ser los hombres y las mujeres con un espíritu despierto. Vamos en el camino. Aquí está el mal, aquí está el bien. Para poder ser firmes y caminar por el camino de Dios, cueste lo que cueste. Pero tenemos que ser hombres y mujeres de oración. La historia de José termina que él le dio la espalda al pecado y que él huyó de la tentación. Porque hay algo que había en él y había algo en Jesús. Estos dos personajes gloriosos, preciosos, que nos dejan una linda enseñanza. Cómo sintieron la fortaleza de su Dios para vencer. Y tú y yo, mi querida iglesia preciosa, tenemos a Cristo dentro de nosotros y podemos sentir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Sabe? Este texto es un texto maravilloso. A veces uno no tiene palabras y a veces como que se va a orar y solamente inclínate rostro en tierra y dile: Padre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le aseguro que si tú lo dices de corazón, Dios te va a ayudar y vas a salir adelante. Iglesia, dejemos de ser yoyos. Un día abajo y otro día arriba. Un día, 2 días abajo, una semana abajo, un mes abajo y luego vuelvo y aparezco. Dios nos está llamando. Busquemos ese tiempo a solas con Él para poder resistir y mantener una vida firme y fiel ante nuestro Dios. La tercera y última enseñanza que encontramos acerca de la oración y que Jesús le predicó esa noche de angustia a sus discípulos y hoy a nosotros, está en el versículo 41. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Les dijo el Señor. Tenemos dentro de nosotros, querida iglesia preciosa, la naturaleza espiritual y la naturaleza humana. Y hay una continua y permanente lucha. El espíritu quiere, pero la carne es débil. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne está contra el espíritu y el espíritu está contra la carne, y estos se oponen entre sí. Para que no hagas lo que queréis. Convivimos con un enemigo todos los días de nuestra vida. La carne. Ese enemigo se llama la carne. Pellizque esa carne. Paralelamente con nuestro mejor, la carne está ahí, el enemigo está ahí, pero paralelamente con nosotros está nuestro mejor amigo, que se llama el Espíritu Santo, quien nos enseña a dominar esta carne. La carne es egoísta, no quiere el bien del ser humano, no quiere tu bien, mas el Espíritu desea lo mejor para nosotros, anhelando vivir dentro de nosotros y en nuestro corazón. Iglesia hermosa, una vida de oración se desarrolla en medio de una lucha entre nuestra carne y el espíritu. Jesús lo logró y venció. Así que tú y yo lo vamos a lograr y a vencer, porque el Señor dijo que somos más que vencedores. La oración es una guerra campal. Y mientras el creyente no comprenda esto, mientras tú y yo no comprendamos esto, el enemigo nos va a vencer. Pero en el nombre de Jesús vamos a partir de esta noche a vivir una vida diferente y a darle a la oración la importancia que requiere. La oración es una guerra entre el espíritu y la carne, nunca lo olvide. El cuerpo siempre va a decirte:
no orar, no ore. Ya es tarde, estoy cansado, no, estoy de afán, no tengo tiempo. Pero tu espíritu, que es el que te estamos diciendo hoy al Señor que lo despierte, siempre te dirá, ora. Es necesario orar. Escucha la voz del Espíritu. Mi deseo, querida iglesia preciosa, con esta humilde enseñanza, es que vamos a irnos con este pensamiento de que la oración es una guerra y que tú eres un soldado que vas a vencer en el nombre de Jesús. El evangelio de Dios y de su palabra es para valientes, porque el diablo no puede levantarse contra un valiente, contra un David que corta la cabeza de Goliat. El mundo espiritual es real y también queremos que entendamos esto, que el hombre y la mujer de oración son los únicos que tienen el poder de vencer y decirle al diablo, te vas. Nadie con una vida mediocre de oración tiene la capacidad de decirle al enemigo que se largue. Solo alguien que vive a los pies de Jesús, solo alguien que se postra rostro en tierra, solo esta persona puede decirle al diablo, te vas. Suelta mi familia, suelta mis finanzas, suelta mi vida, suelta la iglesia. Solamente alguien que tiene autoridad y que sabe que está inclinado bajo la mano poderosa de Dios lo puede hacer. Así que iglesia, hoy es un día para levantarnos. Dios está preparando un ejército que ora. Yo clamo al Señor que así sea, para recordarle al enemigo que está vencido y destruido. Este es un tiempo en que debemos sentir iglesia del alma, y es mi oración, con todo mi corazón estamos orando aquí en el altar, algunas personas, sobre que haya una urgente necesidad en el pueblo del Señor de escondernos en el secreto de Dios y de clamar y de orar intensamente, de suplicar por el poder de su presencia y tomar de esa fuente de vida para ir adelante, esa fuente de autoridad que solo viene a través de nuestra conexión con el Señor. Tenemos que entender que la oración lo cambia todo, pero una oración que me convenza a mí, una oración basada en palabra, una oración de alguien que está conectado con su Dios y que puede oscurecerse todo Cali, pero sabemos que Dios nos abrirá un camino de luz en medio de las tinieblas en el nombre de Jesús. Quiero terminar con las 4D de la oración. Usted dirá hoy, sí, pastora, quiero iniciar. Realmente la palabra me ha conmovido porque este ejemplo de oración de Jesús en el momento de agonía me ha llevado a mí a buscar la presencia de mi Señor. Entonces voy a comenzar, pero quiero decirte algo. Lo primero que deben hacer nosotros es un deseo. Dice la Biblia, buscaré el rostro de Dios. Hermanos, en medio de todo esto que ha pasado durante estos 5 meses, ya casi 6, lo único que nos ha quedado a nosotros es buscar la presencia de Dios. Y si no lo has hecho, empieza a hacerlo. Que haya un deseo, como dice Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Es la primera D. La segunda, D de la oración. Decisión. Empezaré hoy. Si tú estás escuchando y no lo estabas haciendo, di empiezo hoy. La palabra del Señor dice en el Salmo 95:6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Qué hermoso, qué lindo. Experimenta este tiempo a los pies de Jesús, a los pies de su presencia. Adora esa presencia. Dice, postrémonos, arrodillémonos, rindámonos delante de Él. Tercera D, disciplina.
seré perseverante. Dice la Biblia en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto no es de que comencé y paré y de pronto de aquí a 8 días, de pronto a la semana siguiente. Hermanos amados, iglesia hermosa, esto es un continuo. Como decía al comienzo, lo que el Señor Jesús enseñó en Lucas 18:1, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En Efesios también dice la palabra del Señor, orando en todo tiempo. En Filipenses dice, orando sin cesar. La oración es un continuo, la oración es un estilo de vida, nuestro espíritu unido al Señor. Y por último, la cuarta de deleite. El Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Usted dirá, pero tanto que he orado, escucho siempre esa queja, he orado tanto y nada que el Señor me responde. Empieza a deleitarte en Él. Empieza a apartar ese tiempo para Él. Empieza a estar en el secreto de Él. Empieza a honrar la presencia del Espíritu de Dios. Y encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Oh, iglesia linda, yo los bendigo en esta noche. Quiero orar. Maravilloso Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque tú no desperdiciaste un solo segundo de tu tiempo en esta tierra, maravilloso Jesús. Aún en el momento más agotador de tu vida sobre la tierra, cuando se acercaba el sufrimiento de dar tu vida en la cruz, de sufrir los azotes por nuestro pecado, no te detuviste sin dejarnos una enseñanza, Señor. Dios Todopoderoso, tú bendito Señor Jesús, nos dejaste la gloriosa enseñanza, les predicaste a tus discípulos, pero también lo dejaste para nosotros hoy, Señor. Nos rendimos a tus pies, maravilloso Espíritu de Dios, en esta hora, Señor. Reconociendo que no le hemos dado el valor a esta gloriosa y preciosa petición de tu corazón, de orar sin desmayar, de orar siempre. Y clamamos humildemente que nos perdones. Y hoy queremos pedirte con humildad que nos enseñes al menos a orar una hora. Que sea algo delicioso saber que estamos en diálogo con Papá Dios. A veces por conformar a la gente le decimos, ore 10 minutos, ore 5 minutos. ¿Qué podemos hacer en ese tiempo? Nada. Señor, perdónanos. Hoy es un día de confrontación. Hoy es un día donde tú, mi Señor, con tu gran poder, tienes que entrar, penetrar, actuar en nuestro corazón y arrancar ese corazón resistente a la oración y colocar un corazón que se rinde, que se humilla, que agradece, que anhela la presencia de Dios, que confía en Dios, que persevera en Dios, que sabe que en Dios está la salida, porque se deleitó en su Dios. Hoy te lo suplicamos, Señor, que ese deseo nos lleve a la decisión, que la decisión nos lleve a la disciplina de que sea un continuo de día y de noche, y que eso se convierta en el deleite más grande que puede tener el ser humano. Gracias por esa predicación
en medio de tu angustia, en medio de tu dolor, en medio de las gotas de sangre, la necesidad de orar siempre y saber, Señor Dios Todopoderoso, que es la oración la que nos ayuda a resistir toda tentación que venga a nuestra vida, porque que vienen, vienen, pero podemos resistir. Y Señor, hoy humillamos nuestra carne y la crucificamos tras tu cruz, para que, bendito Dios, nuestro espíritu se despierte y que algo sobrenatural venga a nuestras vidas, algo que nunca habíamos sentido, Señor. Derrama tu fuego, derrama tu gloria, enciende nuestro corazón en una búsqueda profunda del Dios viviente. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias, Señor, por tu paciencia. Pero llegó el tiempo donde tu iglesia buscará tu rostro con profundidad. Te damos gracias, Señor, y te decimos todos juntos, Señor, despierta nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Bendiciones. Acortamos distancias. Ahora también puedes contactarnos en WhatsApp. Agréganos a tus contactos 310-464-8282. Podrás solicitar información, consejerías o hacer peticiones de oración. Permanece conectado con Dios y con tu iglesia.